Me presento de paso, soy Julio Reggi, trabajo en relación con el tema de garrapata, tristeza y resistencia a los garrapaticidas hace 25 años. Gran parte de ese tiempo estuve en compañías y a partir de ahí, después, hace ya unos años, estoy como asesor independiente en esa temática. La idea es describir el escenario inmediato, que es el otoño, que ya estamos transcurriendo, ya estamos más en la mitad del otoño, con lo que significa el otoño para garrapatas y el impacto que tiene la tristeza en particular en estos meses, pero también una descripción, para llegar a la descripción del escenario inmediato, una descripción del escenario de los próximos años, que a veces nos cuesta entender del por qué estamos como estamos, y en realidad es un proceso lento, fueron dando en los últimos 25 años. O sea, todo lo que hoy estamos viviendo, en líneas generales, ya fue advertido de que iba a pasar. Muchas de las cosas que están pasando fueron advertidas, no solo por los que hacemos extensión, sino por los investigadores a medida que van investigando y sacando datos y publicando datos. Veíamos que esto que estamos viviendo en todos lados no es solo una particularidad de Corrientes, sino en todos lados del área endémica de garrapata. Es un problema grave y muy complejo, es muy complejo. Y de ahí lo difícil a veces de comprender en la complejidad, porque hemos simplificado tanto la problemática en los últimos años que cuando vemos ahora en donde estamos parados nos vamos. Voy a arrancar con una pequeña introducción respecto a que esto es a nivel mundial, desde todo punto de vista. La garrapata común del ganado es el ectoparásito más importante en regiones tropicales y subtropicales del mundo. No hay otro problema parasitario que tenga el impacto económico que tiene en la ganadería de estas zonas. Constituye, sin mayor duda, el mayor obstáculo para una producción y comercialización ganadera eficiente, que es la primera palabra que nos tiene que quedar, rentable y sustentable, porque empezamos a ver peligros de sustentabilidad en el tiempo de la actividad en algunos lugares. El principal método de control hasta hoy es el químico, y la resistencia a los garrapaticidas es la mayor limitante que tiene ese control químico. Hay líneas de investigación muy avanzadas, por cierto, con el tema de vacunas, pero aún cuando lográramos tenerla en los próximos años, debería ser incluida en un programa de control integrado con los químicos. En líneas generales tenemos nuestro país divididos por ambientes. En todo el norte es el área endémica de garrapatas, son 80 millones de hectáreas de todo el norte, que parasita más de 13 millones de cabezas en la actualidad, y un potencial de pérdidas muy grande en potencial productivo de 120 millones. Siempre se habla de esta cifra, pero en realidad, si la actualizáramos, es muchísimo. En líneas generales, climáticamente nuestra zona está dividida en 3 áreas: favorable, intermedia y desfavorable. El área favorable es un área en el que estamos en el nordeste, es el área más celeste, se nota ahí en el mapa, donde el déficit hídrico anual es menor a 200 milímetros en años normales, y solo un mes por año tienen temperaturas medias menores a 14 grados y medio. Cuando nos vamos un poquito hacia el oeste y un poquito hacia el sur, entramos en lo que se llaman áreas intermedias al desarrollo de la garrapata, que son las que tienen un déficit hídrico anual mayor, entre 200 a 500 milímetros, y 3 o más meses con temperaturas medias menores a 14 grados y medio. Luego están las áreas más desfavorables, que es bien hacia el oeste, o sea, cuanto más seco, y hacia el sur, cuanto más frío. El déficit hídrico es mayor a 500 milímetros
y hay más de 4 meses con temperaturas medias menores a 14 grados y medio. Hay que sumarle todas las zonas que gran parte del tiempo del año con agua, como pueden ser los malezales en Corrientes o los bajos submeridionales de Santa Fe. Es importante entender esto para después entender la dinámica poblacional de cada área en la que estamos hablando. En líneas generales, las poblaciones se comportan de la siguiente manera. En el área muy favorable, que es el NEA, hay hasta 4 y 5 generaciones por año. Nacen larvas todos los meses, es decir, la población y la parasitación luego sobre los animales fluctúa, pero no desaparece. En las zonas intermedias y más desfavorables no nacen larvas todos los meses. Sí ponen en toda la zona la misma cantidad de huevos, en promedio son 3.000 huevos por teleogina, la hembra totalmente ingurgitada, y después, importante destacar la viabilidad que tienen esos huevos en las distintas zonas. El 80% de viabilidad en las zonas muy favorables, 60% en la intermedia y 20% en la favorable. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Luego, en base a ese tipo de datos, y vemos estudios que han hecho desde el INTA el doctor Ivankovic, en gran parte con un gran ensayo, un gran trabajo que hizo durante 10 años en 9 localidades diferentes de Argentina, con distintos protocolos, pudo determinar cómo son las curvas y el comportamiento de la población a lo largo del año. Ahí se pueden ver, tomando como referencia lo que se midió en Reconquista, el dibujo que está, el gráfico que está a la derecha arriba, corresponde a la curva de la población en el nordeste. ¿Sí? Pueden ver que en todos los casos, aún en la que está más al sur y en la que está al oeste, la del NOA, también siempre el comportamiento de la población continúa a la curva de lluvias. Lo que representa las líneas rojas tienen que ver con la parasitación, la contaminación en los pastos, es decir, los nacimientos, la curva de parasitación. Luego se refleja arriba de los animales. Ahí pueden ver que en común en las 3 áreas se da la situación que en otoño, en los meses de otoño, febrero, marzo, abril y mayo, se concentra gran parte de los nacimientos de larvas del año. Esto es determinante para entender lo que nos está pasando. Pero también es importante entender, para poder tomar medidas correctas, es qué es lo que está pasando y cuál es el escenario que tenemos hoy. Primero, hay una reinfestación de grandes áreas, hablando de áreas, regiones, zonas, los mismos campos. Estamos viendo, y esto sale producto de los análisis que se están haciendo, no son muchos, lamentablemente deberían ser mucho más numerosos, resistencia a varios principios activos. Estamos viendo resistencia múltiple, es decir, no solo estamos viendo problemas en garrapatas, sino que estamos viendo la confluencia de resistencia en garrapatas, parásitos gastrointestinales, o garrapatas gastrointestinales y mosca de los cuernos, o todos juntos, a lo que hay que agregarle miasis. Hay algunas referencias a la aparición de sarna. O sea, está complejizando más el panorama. También sabemos, esto está publicado, que los rodeos de todo el norte en general, no están inmunizados, es decir, no son estables enzooticamente. Muy importante que nos quede grabado. Tenemos además en algunas regiones, en particular en Corrientes, Norte de Entre Ríos, una alta densidad de huéspedes alternativos. Hay mucho cérvido, en particular el venado de cola blanca, el axis.
Algo que también debe llamar la atención es, en líneas generales, estamos observando un déficit importante de infraestructura y de personal. Es muy importante tener en cuenta la importancia de la infraestructura cuando hablamos de armar un plan de control o de lo que queramos armar, la importancia de la infraestructura, porque es por donde se manejan los animales para que sean administrados los garrapaticidas, ni hablar cuando hablamos de bañaderos de inmersión. No hay percepción de la criticidad del problema. Este es un tema que cruza transversalmente a todas las regiones. El productor en general no advierte la gravedad del problema de garrapatas y de la resistencia a los garrapaticidas y las consecuencias. Tenemos un bajo nivel aún, aunque acá en la zona nuestra, en Curuzú, se ha habido algún aumento de los testeos de resistencia, también un bajo nivel de inmunización, también en aumento en los últimos meses, muy bajo y escaso cumplimiento de los calendarios sanitarios, de los tratamientos. Se hacen tratamientos garrapaticidas de manera sistemática, sin mayor criterio profesional, con un manejo inadecuado de los baños, sin análisis de baños, sin planillas. Ha habido un cambio en el estatus sanitario, esto en particular en la provincia de Corrientes, pasó de zona de erradicación, el centro-sur, pasó de zona de erradicación a zona de control, o como se llamaba antiguamente, zona sucia. Ha habido cambios en el sistema de la producción. En muchos lugares empezamos a advertir que estamos pasando de producciones clásicamente extensivas a producciones un poquito más intensivas, con la inclusión de pasturas, algunos rodeos que van en rotación. Todo eso cambia el esquema. Ha habido cambios en el sistema de comercialización, sin duda alguna, de aquella época de los remates a la de hoy, vía cámaras, vía internet. Se ha agilizado mucho, a veces hay mucho apuro en despachar la hacienda, no se respetan los periodos para dejar funcionar a los garrapatos, para que la hacienda salga limpia. Empezamos a ver dificultades en el sistema de comercialización. Y dentro del escenario que les hablaba, comentaba el tema de resistencia a los garrapaticidas. Si bien haría falta mucho más testeo, vale la pena mostrar algunos datos, porque para que ustedes recuerden, el proceso de instalación de la resistencia a los garrapaticidas es un proceso dinámico. Entonces, lo que hablábamos hace 5 años, que como grave, hoy es gravísimo, y vemos una evolución hacia la resistencia a varios principios activos con mucha preocupación. Ahí ustedes pueden ver los distintos porcentajes, pero lo más preocupante es que ya hay un porcentaje, el 23,75, que ya es resistente a 4, 5 y 6 moléculas. Eso es lo preocupante, que en nuestro ambiente haya algunos campos que no tengan herramientas para controlar una población de manera eficiente. Respecto a la resistencia múltiple, solo por mencionar, la resistencia múltiple aparece en el caso de los piridoides, tenemos garrapatas y mosca de los cuernos. En el caso de los fosforados lo mismo, garrapatas y mosca de los cuernos. En el caso de las lactonas o del grupo de ivermectina, doramectina, aparecen resistencia a las garrapatas, parásitos gastrointestinales, miasis y sarna. Respecto a los cambios, cuando hablamos cambios del ambiente, de este nuevo escenario, podemos ver cambios en el tema de huéspedes específicos y huéspedes alternativos. Ha habido en los últimos años un crecimiento muy notable en los huéspedes alternativos, sumado a la resistencia en el grupo de las lactonas, que convierte a caballos y ovejas como huéspedes alternativos especiales.
Y cuando sumamos todos los huéspedes alternativos más el huésped específico en nuestro ambiente, lo que le estamos dando es un incremento en la carga animal, donde hay animales que son tratados, por ejemplo, las vacas, pero hay un montón de otros animales que conviven en la misma pastura, en el mismo potrero, que no son tratados y que aumentan la probabilidad de encuentro entre larva y un huésped, aunque sea alternativo, con lo cual logra un aumento en la población. Más allá de que en los huéspedes alternativos no logra completar toda la garrapata no completa el ciclo, la fertilidad no es la misma, la cantidad de huevos no es la misma, pero la especie perdura a través de los huéspedes alternativos. Y es un problema cuando hay una alta densidad. Cualquiera ha visto en un potrero donde hay 100 vacas, 50 ciervos. Y eso es un problema. También hay muchos chanchos. Y todo esto genera escapes en los programas de control. Por eso hacía referencia, cuando uno ve un potrero con 100 vacas que son tratadas, que se sigue un esquema, pero ahí andan migrando alrededor 50 ciervos, con lo cual nos están reinfestando los potreros permanentemente. A lo que se suma la gravedad de que como la garrapata viaja con los animales, también empezamos a ver no solo la reinfestación de potreros por la migración que generan estos ciervos, sino que hay también migración de cepas resistentes. Entonces encontramos la particularidad en algunos lugares donde en establecimientos donde no se ha usado alguna, por ejemplo, molécula fipronil, encontramos resistencia al fipronil en potreros limítrofes a campos donde sí hay resistencias a el fipronil, por decir un caso. Respecto a la estabilidad o inestabilidad zoótica, es importante que se nos grave esta situación. Ha habido un trabajo ya publicado y ya está en un libro que está ahí abajo, en el recuadro rojo para el que lo quiera leer, con estos resultados. Del total de muestreos que se hizo, el 72% de los establecimientos del NEA, de los muestreados, y el 83% del NOA muestran niveles no adecuados de anticuerpos con un alto riesgo de brotes de babesia y anaplasma. Esto significa que son rodeos inestables zoóticamente, es decir, que hay una gran cantidad, un gran porcentaje de la población o de los rodeos que no tienen inmunidad. Y de hecho, en un párrafo de esa publicación dice claramente: es un error considerar que un rodeo presenta inmunidad contra tristeza, hablando bien claro, solo por estar o provenir de zonas de garrapata. Esto es algo que nos tiene que quedar clarísimo. Consecuencias con alta probabilidad de este nuevo escenario. Primero, debido a todo lo que estábamos hablando, hay serias dificultades para el control de la población de garrapata, con lo cual empezamos a ver aumentos en las pérdidas por parasitaciones masivas, con disminución fuerte en la ganancia de y un fuerte impacto en los índices productivos y reproductivos. Pero además, como en nuestro ambiente conviven la garrapata, la mosca de los cuernos, la miasis, parásitos gastrointestinales, y en todos estamos viendo fenómenos de resistencia a los grupos químicos determinados, tenemos confluencia de las pérdidas generadas por garrapata y todo lo otro. Ha habido sustancialmente un aumento en el número y la frecuencia de brotes de tristeza con altos niveles de morbilidad y en particular de mortalidad. Sabemos de la migración de cepa resistente, empezamos a ver dificultades para comercializar hacienda, imposibilidades de despachar, y esto disminuye la cantidad de mercados para algunos productores, con lo cual es un cuello de botella. El tema residuos en carne, esto también nos tiene que quedar claro, porque si en algún momento queremos empezar a exportar, tenemos que tener muy presentes que todo lo que se quisiera exportar no podría ser tratado como lo estamos haciendo
con productos con periodos de carencia muy extensos, tanto en garrapaticidas como en algunos productos que se están usando cuando hay brotes de tristeza. El periodo de carencia excede los 100 días de algunos de esos productos. Es un problema de salud pública y de inocuidad de alimentos, o sea que tenemos que tenerlo en cuenta. Otra cosa que nos van a llamar la atención en algún momento, el tema contaminación del medio ambiente, en particular con los baños de inmersión que se tiran generalmente ahí nomás. Para que tengan una idea, hace unos años Uruguay hizo un estudio y sacó la cuenta y tiraban al medio ambiente 500.000 litros de garrapaticidas. O sea, tengámoslo en cuenta porque en algún momento alguien nos va a llamar la atención. Una vez hecho estos comentarios del escenario de los próximos años, empezamos con el escenario inmediato, lo que estamos viviendo hoy en el otoño. ¿Qué puede suceder? En realidad, ¿qué está sucediendo? Porque ya estamos transcurriendo la mitad del otoño. ¿Y cómo podríamos estar preparados? Recordamos nuestro ambiente. En general, si tomo como referencia el NEA, es una zona favorable para el desarrollo de la garrapata. El déficit hídrico no es superior a 200 milímetros. Solo un mes por año tiene menos de 14 grados y medio. Hay entre 4 y 5 generaciones por año. 3.000 huevos por teleogina, 80% de viabilidad. Nacen larvas todos los meses y entonces hay un alto nivel de contaminación de los pastos. La población fluctúa y no desaparece, reflejándose a alta tasa de parasitación en ausencia de control o en control deficiente, que es lo que nos está pasando. Cuando uno mira puntualmente la curva, en este caso del NEA, pero como les aclaré, también es válido lo de otoño para las otras regiones, lo que hay en nuestra zona son dos picos muy grandes de nacimientos de larvas, dos explosiones de nacimientos de larvas. Una es en primavera y una más numerosa aún es en otoño. Y es más numerosa porque es consecuencia de las primeras generaciones de primavera-verano, las que no controlamos como corresponde. Por eso hoy tenemos la población que tenemos en los pastos. Entonces, los nacimientos se concentran en otoño, en febrero, marzo, abril y mayo. Ténganlo en cuenta. Esto es para que tengan en cuenta de dónde viene toda la parasitación que hoy, o contaminación de los pastos y que se está reflejando con las altas cargas en los animales en mayo. Viene de todos los huevos caídos de garrapata que alcanzaron a cumplir el ciclo sobre el animal porque hacemos intervalos muy excesivos entre tratamientos porque no hacemos tratamientos de manera eficiente. Entonces, desde agosto, septiembre, octubre y noviembre y diciembre, todo lo que cayó, pusieron huevos, pasaron un periodo de incubación y están explotando también ahora. Gran parte del pico es consecuencia de eso. Los dos gráficos corresponden a los dos grandes trabajos que hay. Ivankovic al respecto y Santiago Nava, que revalidó todo lo que planteó Ivankovic, y los resultados son muy parecidos y sirven de referencia a la hora de establecer un plan eficiente de control. ¿Qué pasa entonces con esa parasitación explosiva de los meses de febrero, marzo, abril y mayo? Bueno, en parte es responsable de la aparición de tristeza. La tristeza, el síndrome de tristeza, tiene que ver con estos tres parásitos, ¿sí? Anaplasma marginal, Babesia bovis y Babesia bigémina, ¿sí? Son los hemoparásitos de mayor importancia en términos económicos en toda la Argentina. Ni hablar la incidencia en el norte, ¿no? Pero es importante empezar a separar la paja del trigo. Y a esto me refiero. En el caso de Babesia, solo es transmitida por la garrapata. Solo es transmitida por la garrapata del bovino, hoy llamada Rifficephalus microplus. Solo la
la garrapata transmite babesia. En particular, Babesia bovis, las larvas, de ahí la importancia de entender cuando hay mucho problema de babesiosis por Babesia bovis, por la explosión de larvas que hay en esta etapa del año, y Bigémina por los estadios poslarvarios, que es cuando reaccionamos tarde a la parasitación, dejamos también que los estadios poslarvarios transmitan o tengan la posibilidad de transmitir Babesia bigémina, complicando más el panorama. Lo de separar la paja del trigo tiene que ver con anaplasma, que en los últimos años se fue estudiando más el tema, y respecto a qué tiene impacto en la transmisión, hoy sin duda alguna la vía iatrogénica, la vía mecánica, a través de los instrumentos de uso en el manejo, en particular agujas, jeringas, son las del primer impacto, son las que mayor impacto tienen en la transmisión. Segundo, los dípteros hematófagos, tábanos, mosca brava, mosca de los cuernos, inclusive los mosquitos, que en esta época del año hay mucho. Y por último, la garrapata. Y esto tiene que ver con algunas cuestiones vitales para la transmisión de anaplasma. Una es, solo se transmite anaplasma a través de la sangre fresca. ¿Sí? Esto lo pueden hacer eficientemente los tábanos, la mosca brava, la mosca de los cuernos y las agujas y jeringas. Es importante también en la transmisibilidad la cercanía entre el animal portador o que está teniendo una parasitemia en ese momento con algún susceptible. Esto se da en algunos rodeos que empiezan a tener algún tipo de actividad más intensiva, alguna pastura, alguna rotación con más agrupamiento de cabezas por hectárea, y obviamente todo lo que tiene que ver con el manejo, el encerrar en los corrales y la aguja sin esterilizar, y también todo lo que se use para castrar, para descornar, para tactos, para cirugías, todo lo que pueda transmitir sangre fresca de un animal a otro que está en proximidad es muchísimo más eficiente que la garrapata. De hecho, la garrapata cada vez tiene menor importancia en este tema, porque solamente podría darse esa transmisibilidad si están los animales juntos o eventualmente un ternero mamando o un toro con la vaca, y en particular lo hace el macho de la garrapata. Es decir, la incidencia de la aguja es de nuestra actividad en la manga, para hablarlo claro, tiene mucho mayor impacto que la garrapata, y luego también están los tábanos, mosca brava y mosca de los cuernos. Esto nos tiene que quedar clarísimo. Entonces, ¿qué pasa en otoño? Se junta todo. Por ejemplo, tenemos el pico de nacimiento de larvas, hay parasitaciones explosivas y se producen los brotes estacionales de tristeza por babesia. Pero además tenemos una fuerte presencia estacional de tábano, mosca de los cuernos y mosquito, y además en marzo coincide con la vacunación general de aftosa. Y es en donde tenemos que empezar a tener muchísimo cuidado con la aguja, esterilizar animal por animal. Para poder diferenciar qué es lo que está sucediendo cuando aparecen los brotes, tenemos estas notas. Una es observar si este brote, epizotia, este brote es de tipo puntual, es decir, muchos casos en breve periodo de tiempo. Esto es Babesia bovis, es la explosión de nacimiento de larvas que transmiten Babesia bovis, todo en una semana. O la vía iatrogénica a través de la aguja con anaplasma. Es decir, por ejemplo, si justo vacunamos, no tuvimos la precaución de esterilizar agujas, nos pasa que aparecen muchos casos en breve periodo de tiempo. Y luego está la otra presentación, que es más de tipo expansiva o llamada por goteo, que es cuando generalmente se presenta en los casos de anaplasmosis natural por tábanos. Es decir, aparecen 1 o 2 casos una semana, 10 días después aparecen 1 o 2 más, y así sucesivamente.
Vamos a hacer una breve descripción de las enfermedades. No voy a entrar mucho en detalle, pero en algunos puntos, en algunos puntitos sí. Primero, la Babesia bovis tiene un periodo de incubación de 7 a 14 días, Bigémina de 14 a 20 y Anaplasma de 28 a 42 días. Es decir, por ejemplo, si tuvieron vacunación de aftosa, por favor presten mucha atención a partir del día 28 hasta el día 42, 45, inclusive 60, de hacer cierta vigilancia como para estar en alerta. Respecto a los síntomas, pueden ver que hay por lo menos 9 síntomas que son todos parecidos. Por eso a veces tenemos confusión para diferenciar a campo rápidamente. Aislamiento, debilidad, decaimiento, orejas caídas, fiebre, pérdida de apetito, deshidratación, constipación y respiración dificultosa. Luego empiezan los síntomas más diferenciados de acuerdo a la enfermedad, como anemia leve en el caso de bovis, anemia un poco más marcada en el caso de bigémina, o ictericia suave en el caso de bovis, ictericia muy marcada en bigémina o anaplasma, hemoglobinuria leve en bovis, hemoglobinuria muy marcada en bigémina, no hay hemoglobinuria en el caso de anaplasma, todos producen abortos, y en particular, en el caso de Babesia bovis, los síntomas nerviosos. Pero acá quisiera hacer hincapié en dónde tenemos que concentrarnos, o en la capacitación del personal, en dónde se tiene que concentrar para poder tratar los animales de manera temprana, porque es crucial que sean tratamientos tempranos. Y es cuando se produce el aislamiento. O sea, lo primero que hace un animal que normalmente está en el grupo social es aislarse. Se siente mal y se aísla y se siente débil. Vemos decaimiento y las orejas caídas. El animal triste. Ahí es el momento de tratar. Por eso es fundamental la vigilancia en los periodos de alerta. Periodos de alerta son ahora otoño, con las explosiones del garrapata, y los periodos posteriores, 28 a 42 días, posteriores a cualquier trabajo que pudiera acarrear sangre fresca de un animal portador a un animal susceptible. La vigilancia es vital. La vigilancia y la atención temprana. Respecto a los diagnósticos diferenciales, que lamentablemente no se hace diagnóstico en líneas generales, ¿por qué es importante? Hay síntomas parecidos con 9 enfermedades. Tenemos síntomas en común con 9 enfermedades, que son todas las que están en rojo. No las voy a nombrar uno por uno, pero ya lo saben. Y acá cobra importancia lo que definió INTA hace unos años, y ahora debe ser algo parecido o más, que poco más del 40% de las muestras enviadas como tristeza se confirmaban como tal. Y esto es importante, y ahí cobra mucha importancia el diagnóstico. ¿Por qué? Porque si no se está tratando como tristeza un montón de otras enfermedades, se mueren los animales por otras enfermedades, pero además tienen un costo excesivo en tratamiento porque es un tratamiento sin sentido. Respecto a los tratamientos, después vemos los medicamentos, pero respecto a los tratamientos es muy importante tener en cuenta que los mejores resultados se obtienen cuando medicamos temprano, es decir, ante la presencia de los más leves síntomas. Los más leves síntomas son la tristeza, el animal que se aparta, que se siente mal, caído, orejas caídas y triste. Cuando el hematocrito está en 15% o menos y la cantidad de eritrocitos parasitados alcanza el 15% o más, la medicación que ponemos ya no será efectiva. Nos tiene que quedar claro, muy claro, que el diaminocene para Babesia, la oxitetraciclina para anaplasma o el imidocar para ambos no curan la anemia, no reponen glóbulos rojos, los animales se mueren de anemia e hipoxia. Ese es el problema. Tratamos, y acá hago un comentario, porque lo hemos venido viendo,
en líneas generales estamos viendo que muchos animales de los que han muerto se han enfermado el viernes o el sábado y se tratan el lunes o el martes, cuando se recorre de vuelta. Cuando el tratamiento con estos productos es tardío, el animal se muere. Así de simple. Mientras que si medicamos temprano, a tiempo, lo que hacemos es eliminar los parásitos, tanto el diaminocene, la oxitetraciclina y el imidocar. Lo que hacen es eliminar los parásitos en sangre, no reponen glóbulos rojos. Entonces, al medicar temprano, lo que hacemos es darle la oportunidad al organismo, en particular cuando son animales medianamente jóvenes, de que vaso, hígado y médula ósea produzcan glóbulos rojos para empezar la recuperación. Si entramos en el detalle de los productos que se usan, que hay en el mercado para usar, vamos a Babesia, está el diaminocene, ¿sí? 3.5 miligramos por kilo, 7.5 miligramos cada 100 kilos intramuscular, de 1 a 3 días según la evolución del animal, por lo cual hay que recorrer de vuelta según la evolución del animal, o si no tengo la posibilidad de recorrer, se pueden llegar a usar hasta 5 miligramos por kilo, 11 miligramos cada 100 kilos. El diaminoceno tiene una dosis terapéutica muy lejana de la tóxica, no hay ningún problema. En el caso del uso del imidocar, 1.2 miligramos por kilo, 1 centímetro cada 100 kilos subcutáneo, en el caso de Babesia. Y cuando tenemos Babesia más anaplasma o no sabemos qué es lo que está actuando, el tratamiento conjunto de diaminoaceno y oxitetraciclina, ¿sí? Se trata con una dosis soluble en el caso de los animales que se pueden llegar a ver de 1 a 3 días según la evolución, y si no, podemos usar, igual tener en cuenta tratar los animales enfermos con una soluble de rápida acción y luego ponerle una LA para cuando no podamos recorrerlo. En el caso del imidocar, para ambas, 3 miligramos por kilo, 2.5 miligramos cada 100 kilos subcutáneo. Si es anaplasma solo, es el imidocar o la oxitetraciclina soluble o LA, de acuerdo al caso, como lo comenté. Pero es importante tener en cuenta siempre que se pueda la aplicación conjunta de cardiotónicos, antihistamínicos, vitaminas del complejo B, minerales como hierro. Y si son animales muy caros, evalúen el suero. Pero habría que empezar, porque no es común verlo, en los tratamientos por lo menos con vitaminas del complejo B y minerales como el hierro para ayudar en la recuperación de glóbulos rojos. ¿Cómo tenemos que estar preparados en el otoño? No solo en el otoño, sino en el escenario que viene, porque ahora estamos hablando del otoño, pero el comienzo de la primavera que viene va a ser igual o más complejo, y ni hablar el otoño siguiente si seguimos sin tomar medidas correctas. Lo que hasta hace unos años era una opción, el testeo de resistencia, hoy es una obligación. Hoy todos los campos tienen que hacer testeo de resistencia a los garrapaticidas, sí o sí, para poder determinar con qué herramientas van a armar un plan que sea realmente eficaz en el control de la población. Tenemos la fortaleza en la zona, por ejemplo, de que en Curuzú está el laboratorio de Fucosa, que hace para distintas moléculas. Está la facultad en el norte, en Corrientes. Está la gente de Mercedes en el INTA. Está la gente del INTA Rafaela. También se hace en INTA Castelar. Hay muchos lugares en los cuales se puede hacer envío de muestras y análisis de resistencia. Otra de las cuestiones importantes tiene que ver con la revisión de infraestructura de baños, que es muy deficitaria. No me dieron, yo había puesto una serie de diapositivas para mostrarle cómo sería todo lo que tiene que ver de manera correcta con los baños, del protocolo de uso, los problemas, todo, pero por falta de tiempo los tuvimos que sacar.
Tiene que estar en condiciones, tener todos los elementos en condiciones, pileta de cubicación, horquilla, agitadores, planilla y por supuesto las personas para trabajar de manera correcta. No se olviden, por ejemplo, solo un comentario, que el tiempo de nado, para hacerlo como corresponde, el tiempo de nado es de 15 a 20 segundos. Es la única manera de que el animal se moje, se moje, hasta el último pliegue de cuero donde haya una garrapata. Y en ese transitar del baño debe ser horquillado y zambullido la cabeza 2 veces. Si no podemos hacer eso, por ejemplo, solo por ejemplo, por nombrar una de las cuestiones, el baño está mal hecho. Hacer con frecuencia análisis de baño, planificar un esquema de tratamientos que debe ser ejecutado en tiempo y forma, es importante porque puede venir la persona más brillante, diseñar un plan, muy buen plan, pero si está mal ejecutado en tiempo y forma, el control de la población es deficiente. Y esto es hacerlo bien hasta entrado el invierno, para que ustedes, ahora vemos algún gráfico para tener presente. No tenemos que esperar a ver garrapatas sobre el animal, no ver muchas garrapatas. En el pasto están y van a subir. Tenemos que entender la situación de inestabilidad que tenemos en el norte, por lo cual sería bueno que testeen anticuerpos, esto lo pueden hacer con INTA, testeando terneros, y si no está inmunizado o no lo está completamente, o en rodeos bajo estrés o en categorías inmunosuprimidas, está muy alerta por la aparición de síntomas tempranos, animales tristes, orejas caídas, aislamiento, debilidad y síntomas nerviosos. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos un rodeo inestable o no está completamente el rodeo y en situaciones de estrés los animales fácilmente se enferman. ¿Cómo empezar a controlar garrapatas? Normalmente hablamos del comienzo de la primavera, que son las primera y segunda generación, responsables, por sentido común, de la tercera y cuarta, que es la que estamos teniendo ahora. Pero es un ciclo que no tiene fin, por lo cual la tercera y cuarta van a ser responsables de la primera y segunda de la campaña que viene. Entonces, todo lo más eficiente que podamos en eliminar lo que estamos teniendo hoy en los pastos y evitar que la larva que suba complete el ciclo y caiga como adulta a poner huevos de vuelta, nos evita gran parte de la parasitación que va a haber en primavera-verano. De hecho, tienen que comprender que gran parte de lo que se va a empezar a ver en agosto y septiembre ya fue puesto. O sea, en todos los campos donde hayan visto garrapatas teleoginas a punto de caer hasta ayer, tienen que entender que ya tienen todo el potrero hipotecado, por decirlo de alguna manera, con huevos y larvas, que donde confluyan temperatura y humedad como óptimas para la eclosión, puede ser la segunda quincena de agosto, puede ser el comienzo de septiembre, va a explotar. Entonces, todo lo mejor que podamos hacer ahora, tenemos que hacerlo. ¿Cómo se logra eso? Bien, tratando con algunas pautas. Primero, como les decía, el testeo de resistencia para poder determinar qué herramientas podemos incluir en ese plan que vamos a arrancar. Y concentrar los bloques, 2 módulos o 2 bloques de tratamiento en primavera y ahora en otoño, febrero, marzo, abril y mayo. En estos 2 bloques o módulos, si lo quieren llamar así, tenemos que respetar los poderes residuales absolutos de los productos según las pruebas de Camba Punta en Senasa. De esta manera lo que evitamos es la posibilidad o disminuir la carga o la cantidad de teleoginas que van a caer a poner huevos, reinfestando los potreros para los meses que vienen. Rotar las drogas según el resultado del testeo con distintos mecanismos de acción. Esto es fundamental. No se pueden rotar dentro del mismo grupo químico. La rotación tiene que ser hecha dentro de grupos químicos con distintos mecanismos de acción.
y con la pauta de no repetir más de 5 veces al año la misma droga. Esa es la manera de no presionar tanto hacia la selección de genes resistentes en una población de garrapatas. Si hacemos el factor disparador por excelencia de la selección hacia la resistencia es la presión que ejerce el uso frecuente de un mismo garrapaticida, de una misma droga, durante un periodo determinado. Y esto es válido para todo. ¿De qué depende la eficacia del tratamiento? Porque una cosa es hablar de un producto y otra del tratamiento, del plan. Va a depender primero de la eficacia del producto. Cuanto más eficaz sea, mucho mejor. Y eso va a estar en relación directa a la sensibilidad de la cepa a tratar. Si mi cepa es resistente en un 40%, 50%, 60%, disminuyendo la eficacia del producto, en nuestro ambiente, ni siquiera, hablando en términos futbolísticos, ni siquiera empatamos el partido. Una parte importante es empezar a capacitar al personal en el manejo de los productos garrapaticidas y en las diferentes formas de aplicación. Sean inyectables, sea purón, qué tipo de purón, si es purón de contacto que actúa por superficie, si es un purón sistémico o si son baños de inmersión. Todos tienen pautas de manejo correcto. En los últimos días vimos de manera patética un video que parecía gracioso de unos chicos jóvenes, quizás por no estar informados, de cómo estaban vacunando a manga abierta. Muchos habrán visto. Bueno, a eso hemos llegado. Eso no funciona. Eso es un error grosero. Entonces debemos empezar de vuelta de cero, capacitando al personal en el manejo correcto de los productos garrapaticidas. La infraestructura tiene que ser la adecuada y estar en condiciones para ese correcto tratamiento y la aplicación correcta. Tiene que estar hecho en tiempo y forma y en el momento oportuno. ¿Qué significa eso? Si hablamos de un bloque de tratamientos, respetando el poder residual absoluto de 3 o 4 productos que se pueden usar en otoño y se dice que hay que empezar en febrero, hay que empezar en febrero y terminar en mayo-junio. Pero hay que empezar en febrero y terminar en mayo-junio. No empezar en mayo-junio e ir hacia más tarde. Lo mismo pasa en primavera. El módulo o bloque de primavera tiene que arrancar en la segunda quincena de agosto, dependiendo si la primavera viene cálida y húmeda o fría y seca, se puede retrasar un poco, pero debe arrancar a lo más tardar en septiembre y seguir sin respirar, sin dilatar, sin alargar los intervalos correspondientes hasta diciembre. Esa es la única manera de eliminar en gran parte la población. Respecto a la estabilidad o inestabilidad en zoótica, ¿cómo saber si nuestro rodeo está en ese grupo de inestabilidad? Entonces lo que se hace es un muestreo de sangre sin anticoagulante al 10% del lote, mínimo 20 animales, máximo 100, de terneros de 6 a 9 meses de edad, para determinar anticuerpos de Babesia bovis, bigémina y anaplasma. Si el porcentaje de anticuerpos que nos da contra las 3 enfermedades oscila en el 75-80% de los terneros, estamos hablando, ¿sí?, si tiene menos, de una inestabilidad en zoótica. Si tiene más, del 75-80%, es estable zoóticamente, es decir, tiene la mayor cantidad de los animales, por lo menos el 80%, tienen anticuerpos. Pero ahí vale una aclaración. El 75% indica que 75 de cada 100 animales tienen anticuerpos y hay un restante hasta los 100 que no los tienen. Con lo cual, en esta época, explosión de larvas, en esta época de manejo intensivo de aguja, hay que tener especial cuidado porque va a haber animales que pueden llegar a enfermar.
en particular cuando hay situaciones de estrés, como las que nombramos, que son muchas en un rodeo de cría. Para empezar, la hembra preñada, pero también el toro cuando va al servicio, o la vaca que cuando está saliendo y está terminando su lactación, queremos arrancar el servicio y que se preñe además. Eso es estrés. Entonces, esas categorías son vulnerables si están sin anticuerpos. Y si están con anticuerpos, también hay que tener cuidado. El concepto este de estabilidad en zoótica o inmunidad se refiere a las condiciones de tasa de inoculación. Recuerden este término, tasa de inoculación, que resulta de la infección de la mayoría de los vacunos, antes de perder la inmunidad inespecífica hasta los 7 meses y que estarán protegidos contra infecciones posteriores. También son incluidos aquellos individuos sujetos a una tasa de inoculación mínima y constante que impide que la enfermedad adquiera gravedad. El concepto de inestabilidad es toda aquella situación que se encuentra entre los extremos mencionados. Les voy a mostrar unos gráficos de unos estudios de la década del 70-80 que son muy claros. Eso es, ahí se puede ver la franja que está en inestabilidad. También había una categoría que le llamaban en inestabilidad, pero de riesgo bajo, porque no había desafío, y lo que están muy arriba de riesgo bajo porque están estables zoóticamente, sobre todo a partir del 9º mes hacia adelante. Ahora, ¿de qué manera se puede lograr, y esta es una discusión que se ha venido dando, esa tasa de inoculación hablamos de Babesia bovis, de manera natural? Fíjense las dificultades. Para que un animal adquiera porcentajes de anticuerpos altos entre los 9 y los 2 años, 12 meses y a partir de ahí su vida, que es lo que está en el recuadro amarillo, sí, la tasa de inoculación tiene que ser 0.005 en adelante. Para que eso suceda, tiene que ser picado al menos 12 veces por día, o por 12 garrapatas. Cuando se asume, y esto es importante tenerlo en cuenta, que las larvas infectadas con Babesia bovis es de 4 en 10.000. ¿Sí? De hecho, hablan de 1 en 10.000 los trabajos también. En el caso de Babesia bigémina es 1 en 3.000 y 1 en 10.000 Babesia bovis. ¿Por qué es importante tener en cuenta? Para que ustedes saquen la cuenta de cuántas garrapatas deberían subir por día un animal para que se logre esta tasa de inoculación. Y esa tasa de inoculación está además sujeta a un montón de factores que componen el sistema y las dificultades que hay para que una población, porque hay muy poquitas larvas infectadas en una población, con lo cual deberíamos dejar garrapatear de una manera excesiva, miles y miles, para que se produzca esa tasa de inoculación por día necesaria. Esa tasa de inoculación depende de todo eso, para lograr ese equilibrio que existe que debería existir entre garrapata, babesia y bovino, para que nos dé estabilidad. Esa tasa de infección o inoculación depende de todos esos factores y la interacción de todos esos factores. Cualquier cosa que hagamos y que hemos venido haciendo en los últimos años altera el equilibrio entre garrapata, babesia y bovino. Y eso es lo que ha venido pasando y hoy el sistema está inestable zoóticamente. La pregunta es, ¿cómo alinear todos estos planetas para que haya una tasa de inoculación? Es imposible. Entonces, la única manera de restablecer la estabilidad zoótica de manera concreta y sin que sea un proceso larguísimo y doloroso y costosísimo por la mortandad y la morbilidad,
es a través de la vacuna. Es la forma más segura de lograr la estabilidad enzootica. Con un escenario de mediano a largo plazo tenemos que entender la importancia de ir vacunando los bovinos de 4 a 8 meses, todo lo que sea reposición en particular, o aquellos que van a ser trasladados, no vacunando adultos. Esto es algo que deben tenerse en cuenta porque las reacciones son severas, hay abortos y muertes. Salvo, esto está escrito en todos los protocolos en ensayo y los que se habían diseñado en el pasado, década del 70, década del 80, para la introducción de mejor genética a través de los toros en la zona que se había erradicado. Esto se hace solo y exclusivamente salvo estricto control veterinario, con la salvedad de no vacunar hembras preñadas, salvo excepción, antes de cumplir los 3 meses de gestación, y nuevamente bajo estricto control veterinario. En la Argentina existen 2 vacunas de INTA, Mercedes en Corrientes y de Rafaela Santa Fe, que son vacunas frescas, ¿sí?, cuya vida útil tiene 7 días, y que cada dosis confiere, en los 2 centímetros que tiene, contiene los 10 millones de eritrocitos infectados que necesitan para establecer la tasa de anticuerpos que necesitamos. Es decir, no tenemos que estar lidiando con la naturaleza ni con ninguno de los factores que hay que acabo de mostrar. Simplemente es un frasco, una jeringa y están todos los eritrocitos parasitados que le van a dar inmunidad. La otra es privada, es la BioJaja, que es ultracongelada, con dosis más pequeña, vida más larga, pero tiene la misma cantidad de eritrocitos. Las vacunas son estas 2, ahí están los registros, tienen una alta infectividad, tienen 10 veces la dosis mínima infectiva, tiene reducida virulencia, son dosis estandarizadas. Bueno, yo por lo que veo de las preguntas, Gastón y Pedro, y por lo que veo de las preguntas y por lo que veo del tiempo en el que estamos, me parece que un poco un tema que está pendiente de hablar es estrategias de control, y ahora parados en el otoño, justo vos estabas hablando recién, Gastón, estabas hablando sobre cómo arrancamos. Estamos en el otoño, nos vino contando hasta ahora Julio de que el otoño es el momento de máxima eclosión, de que tenemos una alta carga de garrapatas. Si querés, Pedro, prende tu computadora, también voy y démosle pantalla ahí un poquito a todos. Nosotros vamos a tratar de ver si podemos redondear este tema. Dada una situación actual, si querés, simulemos un escenario donde estamos frente a un campo que hoy está con muy alta carga de garrapatas. Recién teníamos justo una pregunta, mirá, que creo que nos puede dar buen pie para hablar. Nos dice: soy de Formosa, nosotros estamos teniendo problemas con garrapatas, específicamente en un rodeo de vaquillas que entoramos en diciembre, las tratamos, quedaron limpias y ahora están cargadas de vuelta. ¿Qué recomiendan en ese caso? Yo creo que acá no nos terminó de decir con qué las trataron en diciembre, justo que sería lo que la formación estaría faltando, sí. Pero esto de tratar y volver a que se reinfecte otra vez rápidamente los rodeos y demás, ¿cuál sería una propuesta, digamos, integradora para tratar de mantener baja la carga de garrapata en los rodeos, con las herramientas que tenemos? Claro, ahí obviamente es muy importante con qué trató la última vez, pero no deberían, haciendo un buen planteo, no deberían dejar que se vuelvan a cargar como les pasó, digamos. El ideal sería, después del último tratamiento que hicieron, esperar el poder residual del producto que usaron y volver a hacer otro tratamiento, porque evidentemente están teniendo alta carga en el campo, ¿no es cierto?, en los potreros. O sea que ellos hicieron una aplicación de un producto, ese producto terminó su poder residual y las garrapatas se vuelven a subir, ¿no es cierto?, y se vuelve a continuar el ciclo. El ideal sería que cuando ellos limpiaron esa tropa, hubiesen esperado el periodo residual, el poder residual del producto que usaron, y ahí en ese caso sería ideal el uso de un fluazurón para que mantener la carga baja y ir teniendo un efecto a nivel de potrero.
¿Podríamos simular, alguno de ustedes se me anima a contar una estrategia hoy parado en otoño? Estamos a 3 de abril, tengo la situación de alta carga de garrapata en el campo. ¿Se animan a simular de acá hasta diciembre una sucesión de productos que contengan rotación para alguien que tenga baño, por ejemplo, que ustedes pudieran simular para que se entiendan? Hay conceptos muy básicos que yo veo que están preguntando que tienen que ver con qué producto usar, qué producto no usar y integrar todos esos conceptos dentro de un plan sugerido a hablar con su veterinario, pero algo más o menos que entendamos los distintos formas de funcionamiento de los productos, digamos. Sí. Yo te pongo un ejemplo de como para corriente y después, Pedro, si querés, uno vos para el NOA, ¿no es cierto? Perfecto. Sí. Ponele el caso particular de un campo que tenga bañadero y que tenga alta carga, ¿no? El ideal sería tirar la hacienda al agua, tirar al baño, limpiar, esperar los 21 días, post baño y hacer un fluazurón, ¿no es cierto? Hacer un fluazurón para, como decíamos, hacer un control a nivel de potrero, o sea, usar un inhibidor de crecimiento que va a mantener la carga baja porque ya vienen limpias, las larvas que se vuelvan a subir no van a continuar el ciclo, siempre hay una parte que excede, zafa el tratamiento y continúa el ciclo, pero todas esas, digamos, garrapatas adultas que no le haga efecto el inhibidor de crecimiento, cuando se bajen, esos huevos serán infértiles. O sea, repitiendo sería, tiramos al baño, esperamos 21 días, colocamos un purón, un fluazurón, esperamos el poder residual del mismo, que en el caso de nuestro producto Atrafic FC son 25 días de poder residual absoluto más 12 días de espera que otorga Senasa, o sea que 37 días después de la aplicación del fluazurón, deberíamos ver cómo viene la carga del campo, cómo vino el ambiente, digamos, cómo vinieron las lluvias, cómo vinieron la temperatura, y podríamos entrar al invierno ya o con una ivermectina de depósito, una 315, o bien podríamos aplicar otro purón, como un fipronil con ivermectina, que en el caso nuestro es Tranidex. De esa manera podríamos estar entrando al invierno con 3 tratamientos consecutivos. Ahí el producto que bajó la carga, o sea, a ver, esta cosa conceptual que tengo, aclaren más si está mal. El producto que bajó la carga de garrapatas es el fluazurón. Eso es lo que me estaría haciendo, sería como un absorbedor de huevos que hace que yo entre al invierno con baja carga de alguna manera, o sea, baja, ¿eso es así o...? El uso de ese fluazurón va a tener efecto en la primavera siguiente. El uso del fluazurón que usemos ahora, más allá del control que hace en sí en el animal, ¿no es cierto?, en todos los estadios de garrapata como larva y ninfa, que sí a eso tiene un efecto en el momento, ¿no es cierto?, pero después la garrapata que adulta, que no muere por el fluazurón, pero se baja y pone huevos, sí. Ese resultado de uso de fluazurón hoy en otoño lo vamos a tener en primavera. Usando fluazurón nosotros ahora vamos a tener una baja carga o una carga tal vez más controlada al inicio de primavera. Bien. Entonces, ahí estoy en audio por lo menos. Julio. Muy bien, Julio. Gracias. Julio, te cuento qué empezamos a hacer. Empezamos a hacer, dado la hora que es y un poco viendo las preguntas que están surgiendo, estamos yendo un poco a estrategia de control de garrapata, arrancando desde una situación actual de otoño, donde vos nos describiste, contextualizaste toda la situación predisponente a la alta carga de eclosión de garrapata, la alta carga de garrapata, la temperatura, a la predisposición para la tristeza y demás. Entonces arrancamos recién desde un escenario de otoño. Le decía yo a los muchachos, simúlenme, lo tenemos a Gastón, que es gerente responsable técnico del NEA, lo tenemos a Pedro, responsable técnico del NOA. Simúlenme una situación donde arranco con un rodeo muy cargado de garrapatas hoy. ¿Cómo actuar? Gastón recién nos decía, tendríamos que mirar cada campo en particular. Repaso lo que dijo Gastón y si quiere después vamos a Pedro, una estrategia más del NOA, si cree que debería ser distinta o no. Pero Gastón nos decía, pasaría para un baño o algún tratamiento que tenga un alto rapidez, algo que funcione para voltear, capaz que el baño no está justo funcionando y es otra cosa, pero con algo que voltee, a los 21 días aplicar un fluazurón para bajar la carga que tenga y evaluar la opción o no
de un inyectable previo a la entrada del invierno en función de cómo esté la carga de garrapata, y nos decía que esta aplicación conjunta, este tratamiento, bajarían la carga ahora y estarían trabajando sobre la carga futura a la salida de la primavera. Sí, vale una aclaración. Sí. Es muy importante, por eso en uno de los slides que mostré, es cuando vienen al corral los animales, lo primero que hoy tenemos que hacer es testeo de resistencia. No hay forma de armar un plan que tenga una eficacia razonable sobre la población si estamos usando productos que no testeamos y que están teniendo 60, 70% de eficacia, porque el resultado va a ser seguir generando población. Entonces, lo primero que tienen que hacer los productores cuando vienen al corral y ven que están con garrapatas es hacer testeo de resistencia, basado al menos, después del primer tratamiento hasta que esté el resultado, en qué han usado los últimos años. O sea, si han usado frecuentemente, y cuando digo frecuentemente es con alta frecuencia, durante los últimos 5 o 6 años, por ejemplo, los inyectables, lo más probable es que no anden. Esa es la realidad. O si usaron con mucha frecuencia el fipronil, probablemente no anden. De ahí la importancia de hacer el testeo y usar lo que menos hayan usado en los últimos años. O sea, hay que aplicar también un poco de sentido común, si no, no vamos. Y eso son pautas para todo el norte, no importa si es noreste, si es el NOA. O sea, lo primero que se tiene que hacer es testeo de resistencia, porque el problema es muy grande. Entendí, muy bueno, Julio. O sea, saber con qué herramientas podemos contar en cada campo es imprescindible, digamos. O sea, cada uno debiera poder hacer un testeo de resistencia para saber cuáles son las herramientas con las que cuenta y en función de las herramientas con las que cuenta, ver cuál es su estrategia para no volver a caer en la resistencia haciendo rotación y usando a lo mejor las herramientas que se puedan. Hoy es fundamental. ¿Cuáles son los productos que menos resistencia, o sea, todos los productos tienen resistencia al mercado? ¿Cuáles son los productos que menos resistencia tienen en función de la estadística que tiene medida? La droga que tiene menor cantidad en los testeados de resistencia es el fluazurón. O sea que si tienen que elegir para arrancar es el fluazurón. Y mientras tanto ir viendo después, a raíz del resultado del testeo, con qué van a seguir. Pero de arranque sería el fluazurón. Teniendo en cuenta, creo que lo había contado, algo estaba contando Gastón, en entender cómo funciona un inhibidor. Es decir, que es probable que durante unos días vean sobre el animal algunas garrapatas. No significa que no está funcionando, sino que funciona diferente. Eso es muy importante de comprender en el caso del fluazurón. Ya que estamos con este tema cortito y al pie, ¿será que nos pueden decir en el NOA y en el NEA? Acá hay una pregunta, ¿dónde se puede hacer testeo de resistencia? En el NOA preguntan. Pedro. Y tendrían que preguntar si Cerrillos, el INTA Cerrillos ha reiniciado o no, y si no, en algún momento lo hemos hablado con Pedro, de tener la posibilidad de embarcar muestras de garrapata como servicio de Pedro a INTA Rafaela. Doctor, ya se activó el INTA Cerrillos, para trabajo. De hecho, hace menos de un mes empezaron a difundir la información con pruebas que están realizando ya en el INTA. Se puede traer. Buenísimo, es una gran noticia para el NOA. Sumate, Jorge Suárez, también a la charla, que vos también tenés tus contactos ahí para darnos. ¿Y en el NEA, dónde lo podemos hacer? En el NEA tenés Curuzú Cuatiá con Fucosa, bien. Tenés INTA Mercedes, tenés la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNE, tenés INTA Rafaela para el lado de Santa Fe. No sé si en Formosa lo están haciendo, si Laura sigue con el tema, pero
con esas instituciones ya tenés para... O sea, en mucho. general, con los INTAs, uno debería encontrar al menos que lo vayan derivando hacia qué INTA lo hace, digamos. Sí, INTA y acá en el centro sur, FUCOSA, tiene la infraestructura, el equipamiento y el personal para trabajar. Perfecto. En Formosa también lo están haciendo el CIT, Laura Locina. Perfecto, perfecto. Fíjate que cada zona tiene en una cercanía determinada la posibilidad de empezar a testear de manera frecuente. Doctor Julio, una pregunta que estoy viendo frecuente, ¿qué estadio para mandar para que le responda y cómo tomar las muestras para mandar? ¿Podría aclararlo, que usted tiene más sapiencia en esto? Sí, solamente se mandan teleoginas ingurgitadas completamente a puntos de caer. El a punto de caer es cuando uno le pasa la mano y se desprende con facilidad. En el caso de que esté un poquito difícil, no apretarla demasiado, no lastimarla, que no se rompa. Y mandar una cantidad, la mayor cantidad que puedan, 100, 120, 150, lo más que puedan, para que puedan hacer la mayor cantidad de moléculas completas. Entonces se tiene un panorama completo con un solo muestreo. Básicamente tienen que poner en un frasco un algodón, unas poquitas gotas de humedad, no mojar el algodón, unas poquitas gotas para proveer humedad, un papel arriba del algodón y encima la garrapata, cerrar el frasco, unos poquitos agujeros para que tengan la posibilidad de respirar y la información necesaria de establecimiento, último tratamiento, qué droga usaron más en los últimos años, ese tipo de situación. Y eventualmente, si la cantidad de garrapatas no es tanta, por lo menos para muestrear una molécula, 2 moléculas, mandar igual y preguntar si funciona lo último que han estado usando en los últimos años, para ir descartando herramientas que ya no les van a servir. Julio, voy a una pregunta que un poco creo que representa, dice, ¿se podrá aplicar un programa de tratamiento estratégico para la zona sucia, un esquema, modelo de tratamiento? ¿Se podrá decir eso? Y mientras tanto, después vamos pensando, también acá tengo si es que hay que buscar una presentación o algo, tengo a Agustina, que también siempre está sumándose a las charlas. Dice que si tenemos baja incidencia y estamos tratando la garrapata, ¿cómo hacemos para hacer prueba de resistencia si es que no tenemos suficiente garrapata para hacer la prueba? Creo que no hay manera, ¿no? Bueno, empiezo por... Sí, hay una manera clínica a campo que es, una vez que vienen los animales con garrapata, aunque tengan poca garrapata, se observa, se pueden tomar 10 animales como testigos de monitorear, se prueba el producto que quieran probar y se mira alrededor entre el día 9 y el día 12, no más allá de eso, y se observa, también se puede hacer una primera observación el día 4, pero lo que tienen que notar es si en esos días hay una cantidad anormal y en todos los estadios no funcionó. Entendido. Pero ahí es importante descartar problemas de manejo, es decir, tienen que hacer la prueba con un absoluto cuidado de que la dosificación sea la correcta, el manejo del garrapaticida sea el correcto, para poder hacer este tipo de observaciones. Y después no me acuerdo, sobre el zona sucia, no sé quién preguntó. Claramente que los programas de control están diseñados para controlar la población de todo el norte, no importa la zona. Entendido. O sea, esa curva, ese gráfico que yo mostré con los módulos, son aplicables a todo el norte, dependiendo de la curva. Por ejemplo, para el NOA, con Pedro hemos andado visitando gente allá, y el momento de aplicación de los módulos es diferente que al del NEA. Pero el que mostré, con los 2 picos de explosiones de nacimiento de otoño y primavera, donde se aplican 2 módulos o 2 bloques de tratamiento, son muy buenos para el NEA. Perfecto.
Julio, acá hay una pregunta que me parece que es modelo por ahí de los que hacen invernada y acopio. En un campo donde se trabaja exclusivamente con ingreso de terneros, o sea, campo de invernada, aparte de inmunizar con sangre, ¿cuál sería un cronograma garrapaticida correcto? Y bueno, ahí tienen un escenario difícil en el sentido que están recibiendo Hacienda de no saben dónde, que no saben cómo se está tratando, no saben la situación de resistencia. Ahí es un poco tiro de escopeta, digamos. Si no tienen baños de inmersión, si tienen baños de inmersión, cada vez que ingresan se baña, habría que repetir el día 9 para una limpieza completa y entre los dos baños, una vez seco el animal, se podría aplicar fluazurón teniendo en cuenta esta situación de que el fluazurón es la droga con menos problemas de resistencia todavía. Entonces, eventualmente ese animal con una dosis de fluazurón al menos impediría que lo que vino con el ternero caiga y ponga huevos. O sea que es más bien un plan de contingencia. En el mientras tanto, si ven que se garrapatea, tomar muestras, hacer testeo de resistencia e ir viendo. Pero claramente están, si no compran Hacienda que venga limpia, están metiendo en el campo un problema múltiple. Exacto. Yo voy a hacer una pregunta yo personal, porque veo que hay muchas preguntas que van hacia distintos... Y a ver, ¿vos, Julio, considerás que se puede tener un buen control de garrapata en donde vive la garrapata, que es todo el norte argentino, digamos, que vos estuviste diciendo, sin que usemos todo el abanico de productos disponibles hoy, digamos? Porque yo veo que la gente pregunta, ¿qué producto uso para tal cosa? ¿Qué producto uso para tal otra? Y lo que yo entiendo de tu presentación es, hay que usar todos los productos posibles, digamos. ¿Eso es así o hay una objeción que hacer sobre eso? No. Hay que usar todos rotando las drogas con previo testeo de resistencia, porque el fundamento del manejo de la resistencia tiene que ver con prolongar la vida útil de las herramientas que tenemos, porque cada vez es más difícil que aparezcan con frecuencia y con rapidez, con la rapidez que necesitamos los productos, las drogas nuevas. Ahora está apareciendo una recién lanzada al mercado, pero que tardó 15 años en el desarrollo. Ese es el plazo entre 15 y 20 años de las drogas para que estén en el mercado. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que el fenómeno de resistencia es dinámico, es ineludible y el manejo de la resistencia es sustancial para poder tener un control de la población. No hay otra manera, sino lo que sucede es, van usando una cosa, la queman, van usando otra, la queman, van usando otra, y se encuentran en ese grupo de todavía bajo porcentaje que tienen resistencia a 4, 5 y 6 moléculas. Y en ese punto es imposible que puedan tener una ganadería de manera rentable, eficiente y sustentable en el tiempo. Es imposible. Si yo tuviera que elegir o sea, los purones, sabemos que la razón un poco por la que muchos no los usan es porque son tratamientos más caros que los inyectables y los baños. Si yo tuviera que elegir un tratamiento en el año que hacer un fluazurón, yo sé que esto depende de cada campo y demás, pero ¿cuál sería en general el momento de mejor utilización de un fluazurón en un sistema? Ahora en otoño y en primavera. Bien. Pero el punto es, volvemos a lo mismo. Sí. Tenemos que entender que hay que hacer los esquemas de trabajo de control de población en las zonas como el norte de Argentina, en particular el NEA, donde la población es muy fuerte. Tenemos que aplicar estos programas basados en esos estudios de epidemiología que a mí me están diciendo. Desde el momento que cae una telogina, yo sé hasta cuándo va a haber larva en el pasto y es ese periodo en que yo tengo que armar el programa y cumplirlo a rajatabla. Pero para eso tengo que hacer testeo de resistencia. Si yo agarro y me empiezo a gustar
de hacer solo fluazurón en otoño, solo fluazurón en primavera, solo fluazurón, voy derecho, el fenómeno es ineludible. Ese es el punto. Tenemos que entender el concepto de manejo de la resistencia a través de la rotación de principios de distintos mecanismos de acción, si no, no tenemos salida. Perfecto. Hay una pregunta de Agustina, dice, en un lote que tuvo tristeza recientemente, ¿en cuánto tiempo se pueden reanudar los trabajos de tacto u otros tratamientos para estar seguro de no producir contagios? Está buena la pregunta. Bueno, para no producir contagio, lo que tienen que hacer cada vez que hay manejo de manga con la posibilidad de transporte de sangre fresca es tener la meticulosidad de esterilizar todo. Si van a castrar, deben esterilizar los instrumentos de castración. Si van a hacer tacto, deben desinfectar el guante o cambiar el guante animal por animal, o si van a inyectar algo, desinfectar la aguja animal por animal. Y particularmente fijarse en los partes diarios, una vez que aparecen los brotes, y mirar los partes diarios desde 20 y pico de días hasta 45 o 60 días antes, para ver si lo que están repitiendo es un problema de manejo, de no esterilización de las herramientas, con lo cual están transmitiendo permanentemente el problema. Perfecto. Perfecto, gracias, Julio. Acá hay una pregunta buena de Guillermo, que me imagino que es Guillermo Perrens. Dice, ¿existe algún mecanismo o protocolo, aparte de la observación visual a campo, para determinar si tengo alta o baja carga de garrapatas en el rodeo? En pocas palabras, ¿cómo defino si la carga es alta o baja para iniciar un tratamiento? Me imagino que el depende es lo primero, pero sí. Sí, y aparte me acuerdo de él y del campo de él. Primero deberíamos entender esto que uno transmite a través de la charla acerca de la dinámica de la población y el sí o sí empezar en febrero hasta mayo y el sí o sí empezar en septiembre hasta diciembre. O sea, debería ser eso un plan sanitario. Ahora, si la idea es manejarse y empezar algún tipo de tratamiento por el nivel de parasitación, hay trabajos que indican que se puede hacer a partir de las 10 teleoginas por lado. Es decir, uno cuenta 10 teleoginas y ahí arranca a tratar. El punto es que es muy difícil de establecer, es muy subjetivo, hay que mirar muy bien los animales para poder determinar ese nivel de parasitación. El problema de eso es que en nuestras regiones las cargas son altas todo el tiempo, en particular en otoño y en particular en primavera. Pero si lo quiere hacer, 10 teloginas por lado. Muy bien. Acá hay otra que tiene que ver con los productos que tienen más de un producto, que nos pregunta Franco Botero, que me imagino que es de Cruzú. Si poseo resistencia comprobada a ciprofloxacina o ivermectina, ¿recomienda seguir usando esos productos en mezcla con fluazurón o fipronil? Entendería que no es bueno. Y bueno, si están en mezcla, no hay forma. No hay forma de quitarlos, digamos, teniendo en cuenta que la mayoría de los productos con fluazurón vienen con mezcla. Obviamente ahí la elección sería usar productos que no tienen mezcla. No hay otra, no hay otra escapatoria ahí. Muy bien. ¿Sirve hacer un tratamiento en tiempo y forma si hoy en campos vecinos, si hay muchos campos vecinos con garrapata, y ahí nombras ciervo, chancho como hospedadores, pero ¿sirve ser prolijo en campo propio si estoy en zona muy desbordada? Sí, siempre sirve. Siempre el problema va a ser menor si yo hago bien las cosas, a pesar de los vecinos y a pesar de la posibilidad que haya ciervos. Obviamente todo eso es un problema, pero el problema sería mucho más grave si además yo me dejo estar. Muy bien. Leo yo una de Mariano. Sí. Dice, ¿hay razas más susceptibles que otras, tanto a garrapatas como a las enfermedades que transmiten?
Sí, claramente está demostrado. Hay muchísimos trabajos a nivel mundial en todos lados, en Australia, en Estados Unidos, en Brasil mismo, acerca de la rusticidad, por decirlo de alguna manera, de las razas de los índicos, Brahman, Nelore, como resistentes a la parasitación de garrapatas y también, por lo tanto, a la a Babesia en particular. ¿Por qué? Porque la tasa de inoculación es menor y no enferma. Pero además es importante tener en cuenta lo siguiente: la rusticidad de las especies índicas tienen que ver con los cientos de años que tienen relación las razas índicas con la garrapata del bovino. Porque no sé si lo saben, tanto las razas índicas como la garrapata vinieron juntos. Son dos especies que encontraron, tomaron el mismo barco. Encontraron el punto de supervivencia en común desde hace muchísimos años. La raza índica fue seleccionando a través de los años, durante muchos años, esa resistencia, cosa que no tienen el resto de las razas europeas o las británicas en particular. Ahí la pregunta es, ¿qué nos pide el mercado y qué nos permite el ambiente? Entonces, en líneas generales, el equilibrio iría por el 3/8, que se parasita, sí, más que el índico, pero menos que el británico o el europeo continental. Eso está muy publicado, muy estudiado. Hay mucha variabilidad individual dentro de las razas también. Es más, hay toda una línea de investigación sobre eso. Eso también, y se llama distribución agregada. Está establecido que hay individuos en una población que portan la mayor cantidad de parásitos, en este caso garrapatas, con lo cual, además de seleccionar por razas, hay que empezar a trabajar por líneas genéticas. Ahí Eduardo de Salas, también un conocido de todo acá, de Estancia Palmita, nos pregunta, sí, que tiene que ver con la tristeza, sí, nos pregunta que hay un rodeo que ya se inmunizó hace 5 o 6 años, pero que vuelve a enfermarse de tristeza. ¿Qué opinión tienen de volver a refrescar con sangre? O sea, me imagino que se inmunizaron cuando eran terneras y ahora ya de adultas están teniendo problemas de tristeza nuevamente. ¿Qué sugerís en esos casos? ¿Volver a inmunizar? Miren, el tema de... Sí, el tema voy un poquito para atrás. La inmunización, de cuando uno tiene el plan de ir inmunizando todo lo que es reposición, no solo tiene que hacer la inmunización, sino es muy importante poder testear la tasa de anticuerpos establecida a través de esa inmunización, tomando muestras de sangre y mandar para testear anticuerpos. La única manera que yo tengo correcta o certera de que se instaló la inmunidad es saber las tasas de anticuerpos, porque hay muchos factores que tienen que ver con el manejo de la vacuna, que nos pasa habitualmente, que hacen que la eficacia no sea la que corresponde. Y entonces, cuando ese animal se vuelve adulto, no tenga las tasas que corresponden y se enferma. Ahora, si vale la pena, si él hizo esa inmunización y uno parte de la base hipotética de que hay por lo menos una parte de ese rodeo que tiene estabilidad y que algo de anticuerpo tiene, podría hacerse una reinmunización con vigilancia. Es muy importante la vigilancia, no perder de vista que estamos usando vacunas vivas, atenuadas, pero vivas, y en determinadas circunstancias, en particular animales adultos, los síntomas son severos. Entonces, cada vez que lo quieran intentar, más allá de que no es sugerible, pero si lo tienen que hacer por emergencia, tiene que ser bajo estricta vigilancia médica veterinaria. Muy bueno.
Muy bueno. ¿Estás mirando otra, Gastón, que esté buena o no? Sí, ahí te digo, Julio. ¿Qué opinión tiene con los baños de aspersión en el empleo de los túneles de aspersión? ¿Es el mismo tiempo de baño que el de inmersión? Sí, los tiempos hay que ser, ahí no hay muchos protocolos establecidos, pero hay que tener sentido común de permitir que el animal se empape. Hay muchas mangas de aspersión, hay una que a mí hace muchos años me llamó la atención y me sigue llamando la atención, y no sé si está bien, pero le hago la propaganda, es de la gente de Friedrich, ahí en Misiones. Esas son muy buenas y cualquiera que se parezca también debería hacerlo. Y tienen la ventaja, ahora que, por ejemplo, en Corrientes cambió el estatus, que se podrían usar, tienen ciertas ventajas que tienen que ver con que se prepara solo el producto, la cantidad de producto que se va a usar, la cantidad de animales que se va a usar, y no hay que estar tanto pendientes de si el pH, si la proporción entre fosforado y piretroide. Es decir, ayudaría a preservar aún más las moléculas siempre y cuando en ese campo sean sensibles. Si no, no va a andar igual. Acá refuerzo, estuvimos hablando de este tema, pero Mariano Balestra, que también lo conocemos acá de Goya, está haciendo una pregunta que tiene: ¿es recomendable inmunizar las vacas adultas que no fueron inmunizadas? Recién ya lo respondiste, pero para reforzar un poco, entiendo que lo que hay que ver es cuál es el riesgo, pregunta. Bueno, lo que se tiene, hay dos cosas que tienen que tener en cuenta. Primero, que estamos, repito, utilizando una vacuna viva, atenuada, pero viva. Estamos introduciendo la enfermedad en un animal adulto muy susceptible a la enfermedad porque no tiene anticuerpos, muy susceptible, y en los animales a mayor edad, mayor severidad de los síntomas. Si además se hace, por ejemplo, en vaca preñada, no solo puede llegar a morir la vaca, sino seguro va a abortar. Ahí, además, tener en cuenta que aun cuando yo hago vigilancia y utilizo medicamentos para tratar de impedir que se siga multiplicando el virus, los parásitos, porque empezaron a enfermar los animales, lo que estoy matando, porque es eso, lo que estoy matando es el microorganismo que yo necesito que genere inmunidad. Entonces, cuando eso pasa, la tasa resultante en la inmunización por adulto nunca va a ser igual que en animales menores. Es por eso que la tasa de anticuerpos en animales mayores es menor. En esos casos se recomienda además y reitero, solo bajo emergencia se vuelve a revacunar, ya sin el tratamiento masivo, como se hace habitualmente, y vigilando que los animales que van enfermando se vayan tratando. Pero tengan en cuenta que el resultado nunca va a ser igual en porcentajes que en menores. Y aunque diera tasa de anticuerpos positiva, la solidez inmunitaria no va a ser igual. Entendido. Muy bien. Están preguntando, ya siguiendo con el tema tristeza, que sabíamos que iba a ser un tema porque es un problema enorme que estamos teniendo. Vacuna BioJaja, comparada con otras más, que ahí Nino también nos está ayudando en el chat a ayudar a contestar, pero BioJaja contra las del INTA, Mercedes y demás, ¿tenés alguna diferencia, alguna observación? ¿Se puede usar? No, creo que están hechas bajo los mismos estándares, nada más que una se congela. Por ahí una cuestión de practicidad. Tiene lo práctico que la podés tener guardada en el campo para cuando la vas a usar, y tiene lo poco práctico de tenés que hacerlo animal por animal, jeringa por jeringa, pero tengo entendido que los resultados son iguales. Ahora, en ambos casos, la única manera de certificar el resultado, la tasa de anticuerpos resultantes, es tomar muestra y testear anticuerpos. Es la única manera de saber que lo que usé funcionó.
Muy bien, Julio. Siguiendo con el tema tristeza, si yo tengo una situación de un campo, como está pasando muy seguido hoy, de gente que se le está muriendo hacienda por tristeza, que en su momento no inmunizaron, que es un poco la pregunta que hoy hacía Mariano también, y ahora están frente a la situación de inmunizar. Veo que en tu respuesta dijiste un poco, che, ojo que el resultado no es muchas veces puede ser no el esperado porque a los adultos les cuesta más agarrar inmunidad, capaz que a veces encima hay que estar atento a que no haya un pico de enfermedad, posiblemente haya que repetir dosis, pero frente a todas estas cosas en contra, aún así, frente al escenario de tristeza en los campos, ¿cuál sería la sugerencia, digamos? Bueno, si es una situación de emergencia, lo tendrán que hacer, pero siguiendo las pautas que se han establecido. Entendido. Hay varios protocolos que se han estado estudiando, se siguen estudiando justamente por esta cuestión de resultados por ahí no regulares, pero son protocolos que se armaron en la década del 70, del 80, justamente cuando se erradicó la garrapata, previendo que lo que se iba a ver era una inestabilidad y que además la idea era, con la erradicación de la garrapata, era poder poblar los campos con mejor genética que venía de las razas británicas muy susceptibles. Entonces se estableció esos planes de inmunización para adultos, pero siempre teniendo en cuenta estas cuestiones de bajo emergencia, solo en emergencia y bajo supervisión médica veterinaria. Entendido. Si eso lo pueden hacer, si pueden estar encima de los animales haciendo el control y el tratamiento de los animales que van enfermando o que van subiendo de temperatura cuando se utilizan testigos, está bien, es responsabilidad de ellos, claro. Y la otra me imagino que es tratar entonces en esos casos de tener a la garrapata lo más controlada posible porque esa hacienda no está preparada para soportar un desafío de garrapata encima, digamos. La expresión es, se puede y debemos mantener la población de garrapata en la mínima expresión, y se puede, y de la mano va la inmunización, es decir, control del vector más inmunización es lo que tenemos que apuntar. Entonces, en el plan de ese productor, además de, si quiere hacer los adultos, tiene que tener en mente ir haciendo los menores y testear anticuerpos, así como pedimos testeo de resistencia para ver las herramientas de control. Los que vayan a inmunizar hay que testear para saber a qué nos enfrentamos.